3, 2, 1. Bienvenidos al Revenue Podcast, donde hablamos sin filtros de lo que realmente significa construir, escalar y sostener revenue en startups B2B. Acá vamos a tener conversaciones reales y profundas con gente que sabe, que ha probado y que sobre todo se ha equivocado y aprendió en el camino. Espero que les guste este episodio, sobre todo que se lleven un aprendizaje. Dale, arranquemos. Y vamos. Hola, ¿qué tal? Estimados todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Revenue Podcast. Hoy día tenemos una tremenda invitada, una invitada de lujo, la Nicole Carranza, la Niki, experta en ventas B2B con más de 15 años liderando equipos comerciales en gigantes como Telefónica, WeWork, Betterfly y Uber Eats. Hoy, desde Engrowth, acompaña a startups y scale-ups a diseñar y ejecutar estrategias comerciales que sí generan resultados. Así que prepárense una conversación llena de aprendizajes prácticos. Nikki, muy bienvenida al Revenue Podcast. Gracias, Diego. Demasiado feliz de estar hoy día contigo. Muy ilusionada. Estupendo. Me encanta tenerte acá porque creo que eres una persona, una referente en Latinoamérica que ha impulsado el crecimiento comercial de muchas empresas. Y me tiene muy contento porque van a haber varias preguntas en esta sesión enfocadas en algo que no hemos visto todavía en esta serie de episodios, que es la venta. ¿Cómo vender más? ¿Cuáles son esos procesos comerciales que deberíamos estar impulsando en Startups B2B? Así que lo que voy a partir haciendo es unas preguntas dinámicas spot muy rápidas para saber cuál es tu opinión sobre ciertos temas y después nos vamos a entrar a una fase más de desarrollo de algunas preguntas, entrar en algunas conversaciones profundas. ¿Te parece? Perfecto. Estupendo. Ya, Nikki, ¿revenue es más arte o ciencia? Para mí es un arte, porque implica mucha intuición, demasiada creatividad, muy buen storytelling, cómo posicionas tu producto, cómo vendes tu visión, pero sobre todo, el revenue se basa en personas. Liderar equipos, negociar, persuadir y conectar. Y para mí eso es un arte. No existe una fórmula perfecta, pero cada industria, cada etapa requiere que te adaptes a un enfoque. Entonces, para mí eso es arte puro. La métrica más sobrevalorada, en tu opinión. ¿La qué, perdón? La métrica más sobrevalorada. Conversion rate. El conversion rate de proposal a close won. No de discovery, sino cuando ya tienes en el embudo, te juntaste con 20 empresas, ahí es el reto cuando ya conectaron, convertirlo a cliente. Y es ahí donde yo veo que se traban muchos negocios. La herramienta que no puede faltar en ventas. Un CRM. ¿Qué prefieres, un proceso perfecto, fluido o un equipo bien motivado? Un equipo bien motivado, porque con un equipo motivado creas el proceso perfecto. Oye, ¿el revenue es responsabilidad del equipo comercial? No, de toda la compañía. Absolutamente toda la compañía. O sea, no hay nadie que se salve por el revenue. Mm. ¿Más leads es mejor? No, es más importante la calidad que la cantidad. Si tu producto es bueno, ¿se vende solo? Sí, mira ChatGPT. No necesito marketing, no necesito nada. Un perfecto PLG, el producto habló solo, se vendió solo. Mira, curioso, curioso. Ya, Nikki, estupendo. Entremos un poco ya como algo más de desarrollo, unas preguntas más profundas y entender un poco cuál es tu opinión, tu experiencia sobre varios temas en la venta, ¿ya? Lo primero, me encantaría conocer tu opinión sobre la estrategia y los procesos. ¿Cuál crees tú que es el error más común que cometen las startups B2B al estructurar sus procesos de ventas? Ese, que no estructuran procesos. Simplemente salen a la calle a ver qué pasa y ya, y cada uno ejecuta lo que cree que está bien
y cree que si le funcionó con un amigo, le puede funcionar también con un cliente, con una empresa. Entonces, el error más común que yo veo es que no existen procesos comerciales estructurados donde sepas cómo tienes que actuar en cada etapa del funnel. Mm. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón de fondo y cómo ves tú que se va modificando esa estructura, no, caos hacia una estructura? Muchas veces el crecimiento tan acelerado hace que trabajemos de manera muy desestructurada. Te gana el día a día, la presión, el muchas veces los founders creen que porque ellos ya salieron a vender, hicieron unas ventas, creen que esa es la manera y quieren replicarlo así, y no hay capacitación en absolutamente a nadie en el equipo comercial. Simplemente te hacen shadow 1 o 2 veces y ya te lanzan y nadie te capacita con producto, con tecnología, con facturación, con todas las áreas. Entonces, obviamente no van a tener el mismo resultado y no es responsabilidad del comercial. Los equipos más capacitados son los que mejor resultados traen. Entonces, eso genera mucho el desorden por la ambición de crecer. Entonces, lo que estás diciendo es que es demasiado importante tener como material de aprendizaje, como una academia interna cien por para ciento. poder... ¿Y cómo ves tú eso? ¿Cómo se ha hecho en las empresas que has estado? ¿Cuál es la importancia y cómo se produce ese tipo de material para poder educar al equipo comercial? Mira, yo trabajé en una startup que tenía un equipo de Sales Enablement maravilloso. Y Perdón, ¿qué es Sales Enablement para los que nos están escuchando y a veces no conocen bien estos términos? bueno, es el área que se encarga de capacitar al equipo comercial. Y de hecho, no solo al equipo comercial, también al equipo de Success, porque es muy importante una vez de que ya se cerró la venta, el equipo de Success pueda mantenerlo porque tiene que conocer su producto, su solución, sus objeciones, cómo venderlo, por qué venderlo, saber identificar desde el primer contacto si tú eres un cliente para nosotros, porque tampoco se trata de vender por vender y luego se vayan. Tienes que saber si cumple con ciertas necesidades o tiene los problemas que nosotros resolvemos. Entonces, un equipo de Sales Enablement es el que se encarga de capacitar continuamente al equipo de Revenue, no solo el equipo comercial. Mm, mm. ¿Y eso para ti es un equipo o es material online? ¿Son documentos, videos? Mira, ¿Cómo se...? depende, ¿ya? Depende en el estado que estés, en la etapa en la que estés. Porque si recién estás comenzando, obviamente no vas a priorizar en tener un head de Sales Enablement, sino que tienes que priorizar en tu equipo comercial. Pero sí es necesario que tengan los playbooks correctos para explicar cómo funciona cada etapa del proceso y asegurarte que tu equipo comercial, así sea una sola persona, interactúe con las demás áreas, porque ventas no está solo. Tiene que tener conexión con marketing, tiene que tener conexión con producto, con finanzas, con legal. Entonces, ok, no estás en el momento de poder tener un área de sales enablement totalmente entendible y manejable. Es más, yo no recomiendo que cuando estás en una etapa de pre-seed o seed tengas ya un sales enablement, pero sí asegurarte de tener un onboarding correcto a través de playbooks con materiales y además materiales de venta que te apalanque tus negociaciones, porque tú no le puedes hablar igual a un prospecto o a una oportunidad, no un prospecto, cuando estás en una etapa de discovery que cuando estás en una etapa de closing. No puedes llegar con el mismo material, el mismo storytelling, y por lo que yo veo, no existen materiales de venta. Mm, Tienen un sí, deck por ahí y ya está. mm, sí, sí. Yo también lo veo, de hecho. Es clave tener ese material, no solo para el onboarding de las personas que entran al área comercial, sino que también para poder continuamente estar capacitándose. Sobre todo si es que estamos hablando de ventas de productos digitales o SaaS que efectivamente están lanzando nuevas funcionalidades constantemente. Totalmente, Mm, totalmente. mm, Y además, ventas tiene que estar muy conectado con producto para entender el roadmap de lo que se viene. ¿Para qué? Para ir contándole al cliente y no
no me refiero a que venda algo que no existe, pero sino como, oye, mire, y pronto vamos a tener esto que va a funcionar así, porque muchas veces veo que producto trabaja por un lado y ventas por otro, y al final no hay esa conexión que se Mm, necesita para hacer un go-to-market correcto, ¿no? Yo sí. siempre recomiendo que al inicio ventas, producto y product marketing sea una sola área. Me encanta, pienso muy similar a ti. Soluciona varios problemas integrando todos estos equipos y dejando estos silos fuera de la conversación. Oye, Nikki, ¿cuál es el primer paso que tomas cuando enfrentas a una empresa sin un equipo de ventas comercial estructurado? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Primero, entender el negocio, entender de qué va, qué hace, cuáles son su propuesta de valor, porque me he encontrado con clientes que no tienen una propuesta de valor clara o no se entiende. Entonces, tú puedes tener el mejor comercial contigo, pero si tu producto no se llega a entender, no vas a crear un impacto. Entonces, lo primero que yo hago es entender el product market fit, entender la propuesta de valor, hacia dónde quieren ir, porque cada empresa tiene objetivos distintos. Algunos me dicen, Nicole, yo quiero seguir creciendo acá. Otros quiero expandirme. Otros quiero abrir otro producto, ¿no? Como primero entender. Una vez de que yo comienzo ya a entender, comienzo a crear el flujo de todo el proceso comercial desde que entra el SQL hasta que se cierra de una manera muy macro. ¿Y tú Y estás eso hablando del pitch o no? El pitch no, de ventas, el famoso pitch de ventas que todo el mundo maneja. yo no ¿Cuál es la comienzo con eso. diferencia? ¿Cuál es, qué es el pitch de ventas para ti? Para mí, el pitch de ventas es cuando te sientas con un cliente a contar de qué se trata tu producto y hacer el storytelling. Eso es el pitch comercial. Pero antes de hacer el pitch comercial, para mí es importante entender el flujo para ver cómo vas a evolucionar desde tu primera reunión hasta el cierre, porque cada negocio es particular. Hay negocios que son más transaccionales. De hecho, yo tengo un cliente que el 30% de sus ventas es en la primera reunión. En la reunión de Discovery cierra, Poco pero visto. hay otros que necesitan que es una venta más consultiva. Entonces, cada cliente para mí es distinto y yo trato cada cliente de manera particular. Entonces, tu pregunta es, ¿qué es lo primero que tú haces? Entender el negocio. Una vez que entiendo el negocio, desarrollo el flujo de manera macro. Y una vez de que tengo ese flujo de cómo va a funcionar este proceso comercial, lo estructuro en un framework y una vez que esté estructurado, lo ejecuto en el CRM. Y luego creo todo lo que son los materiales de venta, el deck, la propuesta, pero primero tengo que entender bien cómo va a funcionar para poder hacer el pitch. Yo no puedo comenzar primero con un pitch y luego ver cómo es el proceso, porque imagínate. Mm. Esa es un poco la parte de la ciencia, ¿no es cierto? Como de tener el flujo y el proceso claro y implementado en el CRM también, para que esto funcione y de alguna manera también podamos automatizar las cosas, ¿no? Es que de qué sirve tener un playbook maravilloso que se va a quedar en un correo electrónico o un PDF. ¿Cómo solucionas ese problema? Yo lo llevo directamente al CRM, Súper, súper. ¿Y donde cómo haces para que las automáticamente, personas sí, culturalmente, porque esto también es un tema cultural, ¿ah? Yo he visto mucho en startups que se implementa el CRM, el proceso queda súper claro, pero hay ciertas personas que siguen el proceso y siguen el playbook pie a la letra, pero hay otros que no, y que, mira, sabéis que no voy a ingresar este dato, no voy a tomar nota, el correo que mandé no lo voy a linkear a HubSpot, no voy a hacer una tarea de seguimiento. ¿Cómo ayudamos a esas personas en la venta a cambiar ese paradigma y esa cultura de hacer las cosas? primero tienen que entender que el CRM no es para hacer micromanagement. El CRM es para que ellos sean más eficientes, más productivos, mayor conversion rate y acorten ciclos de venta. Entonces, cuando sabemos comunicar correctamente cómo funciona y para qué funciona el CRM, los comerciales más ambiciosos Mm. y
más comprometidos se suben a tu proceso porque saben que eso es para ellos, no es para ver cuántas reuniones tuvieron y para ver y para hacer ese micromanagement de productividad. Todo lo contrario. Si tú tienes un pipeline con 80 negocios, si tú no usas un CRM, ¿tú crees que tu cabeza te va a permitir saber qué hacer con cada de esos 80 negocios? No, lógico, lógico. Si el tema aquí Ahora, es que me ha pasado, me ha pasado empresas donde yo he sido la líder que no se han querido subir al CRM. Entonces, ese es el tema, ese es el entonces, gran tema. para mí, lo que no está en el CRM no existe. Pues no existe. Entonces, si no existe, ¿cómo te voy a pagar una comisión si no existe y no está? Eso es uno. Pero dos, el líder que está delante de este equipo cuando recién tienen esto, lo tiene que conocer a la perfección, tiene que entender a la perfección y tiene que hacer un acompañamiento con mucha estructura y objetivo de por qué usarlo. No es porque simplemente porque la empresa ha decidido usar un CRM y ya está. Pero si tú tienes un líder que no conecta con el propósito del CRM, que no lo entiende para qué sirve, nadie se va a subir al carro. 100%. Pero si el mismo líder lo usa, lo aplica, lo entiende, lo ejecuta y lo transmite, es cuestión de tiempo. Tampoco crees que el primer mes todos van a estar arriba del CRM. Es poco a poco. De hecho, yo implementé un Sales Score, ¿no? Donde los comenzaba a medir por conversion rate, por uso del CRM, por número de reuniones, por número de ventas y al final te salía una nota. Si tú tenías una nota menor al promedio, tenías que tener un acompañamiento directo con tu líder. Si el siguiente mes seguías igual, te tenías que hacer un acompañamiento con HR. Créeme que funcionó. Pero te estoy Mira, hablando, yo tenía mira. un equipo de 15 personas en ese momento, ¿no? Sí, pero es clave medir eso. Eso es súper importante lo que Sí. decís, como que hacer esa medición para efectivamente hacer ese acompañamiento y esa transformación más cultural, más de los hábitos de usar un CRM. Yo creo que ese la chuntaste ya. Yo creo que eso es una de las cosas, una de las buenas prácticas que podríamos El comunicar, ¿o no? ejemplo, Diego, siempre se lidera con ejemplo. Yo trabajaba en una startup donde todo mi equipo estaba montado con CRM, pero mis líderes no. No tenían idea cómo funcionaba el CRM. Entonces me pedían Exceles todo el día. Y yo tenía que traspasar la información hasta que un día ya no podía más porque tenía demasiada carga y aparte meterle más horas hasta que les dije, los voy a capacitar en Haskell. Tienen que aprender a usar Haskell. Porque, y les creé un dashboard con las métricas que solamente a ellos les interesaba, ¿no? Y para que puedan medir cómo iba funcionando. Nunca más me pidieron un Excel. Claro, Porque y eso también es importante que lo llevemos también al SEO, ¿no es cierto? A todo el al C-level, o C-level, sea, sí, hay al C-level. hay muchos founders, yo encuentro, y que he conversado con varios que no se meten tanto en el CRM. Dicen que este no es mi mundo, yo estoy viendo muchas cosas y evidentemente estoy caricaturizando este ejemplo y estas personas, pero efectivamente creo que el SEO tiene que estar, o sea, todos tenemos que estar en el CRM, ¿no es cierto? O sea, para que la Todos, venta funcione todos. bien y este proceso funcione estructuradamente, ¿hay que incluir a toda la empresa o solo el SEO o No, solo el todos, equipo de porque, venta? Diego, el CRM no solamente te permite tener un proceso de ventas estructurado y ordenado, sino que te permite tomar decisiones a través de la data. Y para mí eso es lo más importante. Entonces, por ejemplo, yo soy marketing y hago eventos. En el CRM tú vas a saber de ese evento cuántas ventas has traído, cuántas oportunidades y vas a poder comenzar a medir el ROI para saber si en verdad vale la pena seguir invirtiendo en eventos o no. Y esa información la tienes en el CRM. Muchos toman decisiones a ciegas o quieren sacar cosas cuando
no entienden cómo va evolucionando las ventas. Las ventas no son lineales. Eso es mentira, el que cree que las ventas son lineales. Entonces, si marketing entiende cómo funciona el CRM y ve los números, las métricas, cuándo es necesario lanzar un evento o mira, tienes, Nicole, tanto pipeline en negociación, ¿qué te parece si hacemos un evento solo para tu pipeline en negociación para poder acelerar ese cierre? Pero 100%. si venta, marketing no tiene idea, si success no tiene idea, si facturación no tiene idea, porque en el CRM podemos meter las promociones que hacemos, entonces facturación va a saber cómo tiene que facturar, ¿no? Es toda la Oye, empresa. Nicky, y pasándonos un poco a un tema que es clave, o sea, el CRM ya sabemos que es una base y que las personas tienen que tener la costumbre de usarla. Hablemos un poco de las personas. Las personas, yo creo que acá los equipos y los talentos y los perfiles son demasiado importantes en la venta. En tu cien por opinión, ¿qué ciento. hace la diferencia entre un vendedor promedio y uno top? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el perfil que tú puedes decir, chuta, esta persona vende más porque A, B y C, y el que no vende tanto es por X, Y, Z? ¿Cuál en tu opinión es esa diferencia? Mira, te voy a dar esa diferencia bajo mi experiencia, no sé si yo te he contado, pero yo he sido más de 10 años comercial. Y siempre como comercial he estado en los top 10 a nivel global. Y la diferencia, y lo he vivido con mis comerciales también, es la actitud. Un comercial con actitud lo puede todo, no con aptitud. La aptitud la desarrollamos, pero la actitud, uno, la ambición, las ganas de querer seguir aprendiendo, seguir siendo mejor, las ganas de no ser siempre comercial, sino ir creciendo como persona y como profesional. Mm. Las personas con mucho deporte son excelentes comerciales porque tienen esa disciplina, esa estructura, esa metodología. Los comerciales solemos ser desordenados. O sea, si tú hubieras conocido la Nicole del 2014 a la Nicole de ahora, yo ahora documento, escribo, estructuro todo. Antes era un desastre. Y cuando comencé a darme cuenta que si yo era más organizada, más estructurada, tenía mejores resultados. ¿Y cómo a la hora de contratar a esta gente, cuando los vas a buscar en etapas tempranas, qué habilidades no pueden faltar? O mejor dicho, ¿cómo identificas esa como actitud? ¿Cómo lo vas identificando antes de sumar a alguien al Hay equipo? mucho tema de energía, la verdad, de cómo la química que puede haber, cómo ve. Yo siempre hago elevator pitch, lo saco de su zona de confort demasiado, pero un elevator pitch de 30 segundos. Y ahí me doy cuenta la actitud, pues, porque no me importa lo que me respondan, pero si no, la frescura que tienen para pararse al frente mío en una entrevista, hacerme un elevator pitch y conseguirme la reunión. Hay algunos que se quedan callados y simplemente me dicen: "No puedo". Oye, y cuando haces este proceso de entender bien la actitud con el elevator pitch, ¿cómo conectas esto con la habilidad de poder ser metódico y seguir ese proceso en el CRM que nosotros hemos conversado? ¿Cómo se baja eso? No es fácil, no es sencillo, ¿ah? No, no, en un elevator pitch obviamente no vas a saber si una persona es metódica, tiene procesos, ni mucho menos, sino ahí vas a evaluar la actitud y la creatividad, porque acuérdate que para ventas tenemos que ser muy creativos, porque hay veces que los clientes te hacen preguntas que no tienes la respuesta y que tienes que tener la creatividad para responderla de una manera correcta. Y no siempre tienes que tener la respuesta tampoco. Entonces, es como le dices al cliente, mira, me encanta tu pregunta, pero déjame, te traigo la respuesta porque ahorita no la tengo. Y eso lo entiendes en un elevator pitch. Pero decirte Sí. que es una persona estructurada, metódica, que usa CRM en un elevator pitch, jamás. Pero sí le comienzo a hacer preguntas de su experiencia, ¿no? Como por ejemplo, cuéntame cuántas reuniones a la semana tenías, cuántas oportunidades creabas. Y hay gente que me dice cosas que son inhumanas, ¿no? Ah, no, yo tengo 140 reuniones al mes y ya me doy cuenta que no tiene idea de lo que está hablando y que no está en un ¿Cuántas mundo. reuniones?
debiésemos más o menos como benchmark tener a la semana en Latinoamérica vendiendo, haciendo una venta consultiva, más o menos, en tu experiencia? O sea, es que depende mucho. Si es una venta, si es un SaaS transaccional, por lo menos 15 reuniones semanales. Pero si es una venta mucho más consultiva, más enterprise, ¿no? Con unas 5 bien calificadas, está súper bien, ¿no? Mm, Entre mm. 5 a 7. Pero Y si cuesta son llegar, ¿ah? Cuesta llegar a 5. Yo, en mi experiencia, es difícil, no es tan sencillo. mira, yo ahora no sé si te conté, pero yo ahora también estoy liderando equipos comerciales de ventas con SaaS más consultivas, y sí lo estamos logrando, pero con metodología, con proceso, no es de la noche a la mañana. Antes, en el 2019, yo mandaba un mailing y olvídate, o sea, así que me salían reuniones y vendía. Ahora yo mando un mailing y soy spam. Sí, Entonces, sí. yo tengo un framework de prospección que estoy viendo los resultados, pero ahora es conecto contigo por LinkedIn, luego te mando un mensajito, luego te mando un mail y luego te mando un WhatsApp. Es Y distinto. y sí, te entiendo. Y para llegar a ese número de reuniones, ¿cómo es esa conversión en tu experiencia? ¿Cómo conviertes, esa reunión agendada en una o mejor dicho, cómo generas esa reunión, esa primera instancia con un prospecto? ¿Cuál es el factor decisivo en ese sentido Bueno, el pa ti? outbound está duro, la calle está dura 2025, pero como te dije, con metodología, ¿no? Con el proceso de primero LinkedIn, mensaje, mail, llamada a WhatsApp. Con esa metodología es totalmente distinto de que yo de frente te diga, hola Diego, soy Nicole Dengro. Oye, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, tengo bloqueadas las llamadas de números que no conozco, no me entran, empezando por ahí, porque solo me llaman a venderme tarjetas de crédito y qué sé yo. Entonces, primero eso, si tú tienes una metodología y vas con una propuesta de valor que genera impacto, es mucho más fácil, pero sobre todo contenido, Diego. ¿Por qué? Porque muchos comerciales, y lo veo demasiado, quieren hacer outbound y cuando te metes a tu perfil de LinkedIn, solamente sale su última publicación, entró a trabajar a tal lugar hace 6 meses. En cambio, si tú comienzas a educar a tu audiencia con contenido de valor y tú conectas con alguien y se mete, al menos vas a ver qué haces. O Y otra sea, cosa, esa persona en la venta tiene que ser un evangelizador dentro de $100%, su él perfil de LinkedIn. y toda la empresa, ojo, ¿ah? Para mí Eso es incluye poner un banner arriba en su perfil de LinkedIn, incluye generar posts con contenidos que esa persona genera o la empresa se lo entrega. depende, depende. Conozco empresas donde empresas grandes, donde tienen un área de product marketing, de content marketing, que generan los posts y se los pasan a los colaboradores para que encima ellos elijan cuál quieren Mm. poner, ¿no? Pero hay otras donde tú sabes que en una startup cuando recién comienzas, tampoco es que tienes los 2000 recursos, todos somos todo. A mí me ha tocado ser desde Head of Sales, entregar laptops, organizar eventos de cumpleaños, ¿me entiendes? Como al final en una startup, y eso es lo delicioso de una startup, eso es lo que a mí me gusta y lo de todos somos todo, ¿no? Em, pero hay otros donde sí tiene que ser el comercial el que se cree su propio contenido para poder impactar. Y Mm. créeme que en el 2025 hacer eso no es nada difícil. Sí, sí, no, y eso también va en línea con lo que dices tú de la actitud, de que la actitud vaya también con la proactividad, que esa proactividad se transforme en evangelizar, en generar esos contenidos, estamos hablando de LinkedIn acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de, bueno, pueden haber otros canales también, Sí, otros, pero, por ejemplo, no sé, em, un blog también, un newsletter, que no lo hace el comercial, pero el comercial sí se encarga de conectar. Y otra forma también importante es por industria. Si yo ya le vendí a 5 clientes de la industria de retail,
No es nada difícil hacer un mapeo de cuáles son las otras 50 empresas de retail, ir y contar los casos de éxito para conectar y vender. O sea, hay muchas maneras de poder hacerlo de manera ordenada y no mandar spams por todos lados. Pero el proceso comercial tiene que ser automatizado, pero también humanizado. Y eso es lo que a muchas empresas le falta, el engranar el proceso automatizado con lo humanizado. Y esa es Mm, la clave del ese, éxito. ese es el arte y ciencia que hablamos al principio. Sí. Oye, Nikki, ¿cuál es? A ver, entremos a una pregunta más de aprendizaje, algo que se puedan llevarlo las personas que están escuchando y viéndonos. ¿Cuál ha sido el error más costoso que tú has cometido en el proceso de venta? Mira, yo tengo uno así que se me viene ahorita a la mente, que me costó muchísimo en todo el sentido de la palabra. Y tú sabes que cuando tú estás trabajando en un proceso comercial y tienes un stakeholder con el que hablas y vas con una negociación avanzada, una vez mi ambición, porque fue ambición, me salté ese proceso. ¿Y qué pasó? Yo venía hablando con una de las empresas más grandes de Perú para una venta gigante, era cuando yo trabajaba en WeWork, y estaba en la playa y me encontré, el vecino de mi tío era el CEO de esta empresa, y me lo encontré. Y yo toda canchera, pues, ¿no? Con la actitud que sabes que me sobra, fui, me presenté, soy Nicole Carranza, te cuento que estoy hablando con tal persona, estamos con esta negociación súper avanzada. El hombre se quedó pálido porque no tenía idea de lo que yo le hablaba, era el gerente general. A los 2 días me llama el CFO y me dijo: "Nicole, me tiraste la negociación". Te ¿Por qué? saltaste el proceso, te saltaste a la gente. ¿Ese es el error? Para mí ese fue el error, Mm, fue el error. mm, Y se me cayó el mm. negocio. Estoy hablando que era un negocio de $1.000.000 anual, ¿ah? O sea, era un negocio importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado la parte de decision process en tu proceso comercial. Sí, sí, y no tener esa ansiedad o esa ímpetu de poder avanzar y tener también el susto de perder el negocio y hacer de cualquier cosa para... Y eso pasa mucho en las startups, yo veo eso Sí. en la venta en particular, ¿ah? Sí. Hay que tener ese cuidado, como dices tú. Otro error fuerte que cometí fue ya siendo líder, que creé un proceso de descuentos para fin de mes y lo hablé con Revenue Operation para que lo configurara en el CRM. Entonces los clientes, tú ponías el código en el CRM y, por ejemplo, tenían 3 meses con 50% de descuento. Imagínate. Pero nunca hablé con finanzas. Ah, Y finanzas dolor, actuó dolor. normal. Se nos vinieron encima como 50 clientes, perdimos como la mitad. Y aparte finanzas me quería asesinar, porque era volver a facturar, anular factura. Tú sabes lo costoso que es eso y los reprocesos que creé. Y ese es un error que yo cometí. ¿Por qué? Por querer ser rápida, por querer sacar las cosas ya. Por, hablé con una parte de mi proceso, pero no más que la otra. Entonces, hay que tener en cuenta que todos somos una compañía para traer el revenue, no solamente ventas. Hay que estar comunicados. Hay que estar comunicado, hay que estar comunicado. Efectivamente. Y en eso, Nicky, ¿cuál sería el consejo más importante que tú le podrías dar a un CEO, a un fundador, sobre todos estos problemas estratégicos de la venta y todas las personas que están liderando la venta? ¿Cuál sería ese mayor takeaway que les podrías dar? Que trabajen en equipo, que juntos son más fuertes, que tengan los al inicio los KPIs y la manera como los midan sea el mismo objetivo todos, de crecimiento. Tú no le puedes poner un objetivo a un área de A y a otro de B y de C cuando todos están luchando por encontrar ese product market fit, están luchando por traer ese revenue, trabajar en equipo de manera estructurada. Y ahí, por ejemplo, Diego, yo uso mucho el feedback loop, que lo aprendí leyendo grandes empresas como Slack.
Miro y grandes empresas lo han usado a la hora de lanzar un producto, al final quien tiene la sensibilidad es ventas. Pero si ventas no llega con esa información estructurada a las demás áreas, es difícil que pueda generar un impacto. Entonces, es distinto decir yo a la persona de producto, mira, yo creo que tu producto no se está vendiendo por pricing, a llegar y decirle, mira, de las 60 reuniones que he tenido esa semana, el 42% le ve un stopper el pricing, por esto, esto, esto. Mm. Es totalmente distinto. Sí, ese feedback loop es clave. Pero sobre todo también ese método, esa metodología, esa estructura que tú has hablado toda esta sesión. Y con eso quiero hacer un hincapié en una cosa súper interesante. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día con respecto al método? ¿Qué invitación tenemos hoy día a la audiencia, a la gente que nos está escuchando? Y algo bien curioso. Sí, y algo que me tiene súper contenta y por eso esta sonrisa, y es que estamos lanzando el programa más potente de revenue para Latinoamérica, 6 semanas, 6 sesiones, perdón, de mucho aprendizaje, pero no solamente teoría, sino práctica, para que lo puedas ejecutar desde el día uno. Y estas son las bases para poder crecer de manera estructurada, con metodología. A mí me costó años aprender esto. A mí nadie vino y me enseñó y me dijo, Nicole, ven, te tomo de la mano y te voy a enseñar a ser líder. Y te voy a enseñar cómo manejar un equipo comercial. Lo fui aprendiendo con errores, con aprendizajes, pero con mucha curiosidad también, porque soy curiosa. Entonces, ahora venimos con todos estos. Yo tengo ya casi 17 años en esto. Diego, tú tienes lo Oh, mismo. vamos Entonces, por ahí. esto viene con un propósito y el propósito es ayudar a las empresas a escalar con estructura, de manera ordenada y para que lo puedan replicar. Si tienen un comercial, si tienen 20 comerciales, si hoy están en Chile y mañana quieren estar en Perú, o si están en Perú y mañana quieren estar en México, la idea es que su proceso sea replicable y que el equipo comercial y las ventas puedan ser muy predecibles. Y para mí eso es el éxito de un equipo comercial. Tremendo. Sí, pues porque al final a nadie como que le enseñan de a priori o uno no aprende a priori en un proceso, una metodología. Esto toma años de experiencia y de hecho es curioso que lo digas porque después de 17 años empaquetar un programa como el que vamos a hacer, que es el B2B Revap, de 6 sesiones, como dices tú, en 4 semanas vamos a estar viendo efectivamente temas de go-to-market, marketing, ventas y cómo construir equipos sólidos que puedan ir cohesionados con una metodología para poder escalar ventas. Así que nada, pues los dejamos invitados, aprovechamos este podcast también para invitarlo a postular a b2brevap.com. Ahí pueden hacer las inscripciones a las postulaciones que vamos a estar seleccionando empresas de tecnología, ¿no es cierto? Pymes, por supuesto también, que están, startups pymes que están dentro de Latinoamérica, que quieran impulsar sus ventas, ¿no es cierto? Sus revenues a través de este proceso donde también vamos a estar entregando estos frameworks, vamos a estar entregando estas sesiones valiosísimas donde las personas, los founders, los líderes de áreas pueden hacernos preguntas y también enviar misiones para que puedan ejecutar todo lo que van a aprender dentro de sus startups para que sea lo más pragmático posible. Este es un programa bien práctico, ¿no es cierto, Nikki? Súper práctico, súper Estupendo. práctico. Esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Oye, bueno, Nikki, te quiero agradecer infinito. Muchas gracias por participar del Revenue Podcast. Creo que has entregado un tremendo valor, cosa que llevas 17 años haciendo con tu experiencia y respondiendo a estas preguntas difíciles que muchas personas tienen y que no saben responder. Así que te agradezco infinito por estar acá. No, a ti, Y nada, pues, Diego. Gracias por la invitación y muy contenta por todo lo que se nos viene. Recién es el se viene, inicio. se viene. Ya, Nikki, muchas gracias por estar acá. Un abrazo Chao, grande. chao. Nos vemos. Chao, chao.
Esto fue un nuevo episodio del Revenue Podcast. Si te llevas al menos una idea, un consejo o un esto me pasó a mí, misión cumplida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este episodio con alguien que esté peleando por escalar su revenue. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos aprendiendo de las experiencias de otros. Nos vemos.